Imagínate esto por un momento, un príncipe que lo tenía absolutamente todo, riqueza, poder, protección, una vida diseñada para ser perfecta. Pero un día ese príncipe vio algo que nunca debía haber visto. Primero a un anciano, luego a un hombre enfermo y finalmente a un cadáver. En ese instante comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Todo lo que conocía, la juventud, el placer, el poder, todo desaparece. Ese príncipe abandonó su palacio, renunció a su fortuna y pasó años buscando una respuesta a una sola pregunta: ¿por qué sufrimos? Su nombre era Siddhartha Gautama y su búsqueda dio origen a una de las tradiciones espirituales más influyentes de la historia de la humanidad, el budismo. Pero la historia real del origen del budismo es mucho más compleja, más humana y más fascinante de lo que la mayoría imagina. Pero antes de cruzar este umbral, haz esto. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Hoy, en Divinidad Oculta, vamos a descubrir cómo inició todo esto. Comencemos. El mundo en el que nació el Buda. Para entender el origen del budismo, primero tenemos que viajar más de 2500 años atrás. Nos encontramos alrededor del siglo VI a.C., en el norte del subcontinente indio. En aquella época, esta región estaba llena de pequeños reinos, ciudades comerciales y centros espirituales, donde surgían nuevas ideas sobre el alma, el universo y la vida después de la muerte. El hinduismo ya era una tradición muy extendida, con rituales, sacrificios y una compleja jerarquía religiosa dominada por los brahmanes, la clase sacerdotal, pero no todos estaban satisfechos con este sistema. En ese ambiente de debate espiritual nació un niño que, según la tradición, estaba destinado a convertirse en un rey o en un gran maestro espiritual. Ese niño fue Siddhartha Gautama. Los historiadores sitúan su nacimiento aproximadamente entre 563 y 480 a.C., aunque las fechas exactas siguen siendo objeto de debate académico. El príncipe que vivía en una jaula de oro. Siddhartha nació en una familia noble del clan Shakya, en la región que hoy corresponde a Nepal. Su padre, el rey Suddhodana, recibió una profecía poco después del nacimiento de su hijo. Los sabios dijeron algo inquietante. El niño podría convertirse en dos cosas: un gran emperador o un maestro espiritual que renunciaría al mundo. El rey no quería perder a su heredero, así que tomó una decisión. Intentó ocultarle a su hijo todo aquello que pudiera hacerlo reflexionar sobre el sufrimiento humano. Siddhartha creció rodeado de lujo, jardines, música, comida, educación y placer. Pero ese mundo perfecto tenía una condición: no debía ver la realidad. Las 4 visitas que cambiaron la historia. Según los textos budistas, cuando Siddhartha tenía alrededor de 29 años, decidió salir del palacio para explorar el mundo exterior. Y allí ocurrió algo inesperado. En 4 encuentros distintos vio cosas que nunca había visto antes. Primero, un anciano, después un hombre enfermo, luego un cadáver y finalmente una asceta, un hombre que había renunciado a todo para buscar la verdad espiritual. Estas 4 experiencias se conocen en el budismo como las 4 visiones y tuvieron un efecto devastador. Siddhartha entendió algo que nadie le había enseñado: la juventud desaparece, la salud desaparece, la vida también desaparece. Y entonces se hizo una pregunta que aún hoy nos sigue persiguiendo: ¿existe alguna forma de liberarse del sufrimiento? La gran renuncia. Esa misma noche, Siddhartha tomó una decisión radical. Abandonó el palacio, dejó atrás su familia, su riqueza y su vida como príncipe. Este momento se conoce como la gran renuncia.
Durante años viajó por el norte de la India estudiando con maestros espirituales y practicando disciplinas extremadamente duras. Llegó incluso a ayunar tanto que, según algunos relatos, podía tocar su columna vertebral desde el abdomen. Pero algo no funcionaba. Ni el lujo del palacio ni la tortura del ascetismo parecían llevar a la verdad. Siddhartha entonces decidió probar un camino diferente. Lo llamó el camino medio, ni excesos ni negación extrema. La noche bajo el árbol Bodhi. Siddhartha se sentó a meditar bajo un árbol en un lugar llamado Bodh Gaya, en la actual India. Prometió algo extraordinario. No se levantaría hasta encontrar la verdad. La tradición budista dice que durante esa noche enfrentó las tentaciones y miedos enviados por Mara, una figura que simboliza la ilusión y el apego. Finalmente, al amanecer, Siddhartha comprendió algo que cambiaría la historia espiritual del mundo. Comprendió la naturaleza del sufrimiento y cómo superarlo. En ese momento dejó de ser Siddhartha Gautama y se convirtió en Buda, que significa el que ha despertado. El lugar donde ocurrió este evento, Bodh Gaya, sigue siendo hoy uno de los centros de peregrinación más importantes del budismo mundial. Las 4 nobles verdades. Después de su iluminación, Buda pasó semanas reflexionando. Finalmente decidió enseñar lo que había descubierto. Su primera enseñanza ocurrió en Sarnath, en un evento conocido como el primer giro de la rueda del Dharma. Allí explicó las 4 nobles verdades. 1. La vida contiene sufrimiento. 2. El sufrimiento tiene una causa, el apego. 3. El sufrimiento puede terminar. Y 4. Existe un camino para lograrlo. Ese camino es el noble camino óctuple, un conjunto de prácticas éticas, mentales y espirituales destinadas a liberar a la mente. El nacimiento de una tradición mundial. Durante los siguientes 45 años, Buda viajó por el norte de la India enseñando. No fundó una religión organizada como las que conocemos hoy. Fundó una comunidad de practicantes llamada Sangha. Después de su muerte, sus enseñanzas se transmitieron oralmente durante siglos. El budismo comenzó a expandirse rápidamente, especialmente bajo el emperador Asoka el Grande en el siglo III a.C., quien adoptó el budismo y lo difundió por gran parte de Asia. Algunas leyendas dicen que Asoka fundó una sociedad secreta llamada los 9 Desconocidos, encargada de proteger libros de tecnología avanzada y secretos espirituales que no cayeran en manos equivocadas. Hoy, más de 500 millones de personas siguen tradiciones budistas en todo el mundo. Los sutras y el lenguaje de las estrellas. El Corán se recita, la Biblia se lee, pero los sutras budistas se diseñaron como mantras de vibración. Se dice que el lenguaje Pali tiene una frecuencia específica que resuena con los centros nerviosos del cerebro. Existen sutras ocultos o también llamados termas, que según la tradición fueron escondidos en dimensiones paralelas o cuevas secretas para ser encontrados solo cuando la humanidad estuviera lista para entender la física cuántica detrás de ellos. El rol oculto de las mujeres en el origen. Aunque la historia a veces lo olvida, el Buda desafió toda la estructura social de la India al permitir que las mujeres formaran parte del orden espiritual. Su tía, Mahapajapati, fue la primera mujer en liderar esta revolución. Esto fue un escándalo político que casi destruye el movimiento en sus inicios, demostrando que el budismo era ante todo un movimiento de igualdad radical. El origen del budismo no comienza con un dios, comienza con una gran pregunta humana: ¿por qué sufrimos?
Siddhartha Gautama no afirmó ser un dios ni un salvador divino. Se describió a sí mismo de una manera mucho más simple, un ser humano que despertó. Pero su despertar abrió un camino espiritual que ha influido en filósofos, científicos, psicólogos y buscadores durante más de 2000 años. Y lo que acabamos de ver es solo el comienzo. En el próximo video vamos a descubrir algo aún más sorprendente: los misterios, curiosidades y hechos impactantes del budismo que casi nadie conoce. Si este viaje te resultó fascinante, suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y deja tu like para apoyar este contenido. Ahora quiero leerte. ¿Qué parte de la historia del Buda te sorprendió más? Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme una vez más. Y recuerda, la verdad tiene muchas formas, pero solo quien busca, encuentra. Nos vemos en el próximo misterio.